y virtualmente muchos más se están conectando en este momento. Alguien me preguntó personalmente, ahorita que estuvimos dando un curso de actualización ministerial, un pastor me dijo: usted se ve muy joven. Yo, qué chévere, me gusta que me vea joven, ¿sí? Me dijo: tengo 40 años recién cumplidos, pero me veo de 30. Esa es la ventaja que tengo, gracias al Señor. Pero cuando comenzó mi ministerio, yo tengo varios privilegios muy lindos. El primero es que nací en un hogar cristiano. ¿Cuántos nacieron en hogares cristianos? Poquitos aquí. Es un privilegio, ¿cierto que sí? Nacer en un hogar cristiano. Otro privilegio que tengo, y de verdad muy contento por esto, es que nací en un hogar ministerial, en un hogar pastoral. Soy hijo de pastor. Mi papá tiene aproximadamente un poco más de 50 años de ministerio. Entonces todo lo que me transmitió, imagínense. Y el otro privilegio que tuve fue que cuando tenía 13 años tomé la decisión de entrar en la vida ministerial de tiempo completo, teniendo 13 años. Y a los 3, y siendo muy adolescente, se me permitió recorrer algunos lugares muy peligrosos de Colombia y empezar a hacer mi labor ministerial. Antes de los 18 años ya había visitado algunos países y empezó a desarrollarse mi ministerio de una manera bien interesante. En los últimos 20 años he estado trabajando en todo lo que tiene que ver con la formación ministerial, haciendo muchas actividades de las que nos gusta, fundando muchas iglesias en algunos países. Entonces tenemos como un recorrido, no solamente por mi experiencia personal, sino por la experiencia de la persona que es nuestra cobertura, que es el apóstol Alejandro Garzón, de la iglesia Lluvias de Bendición, que también tiene más de 50 años de ministerio, y recorrer Colombia y conocer tantas ciudades y conocer tantos ministerios y todo esto. Pues lógicamente hoy vemos un resultado de poder tener la autoridad moral, si lo pudiéramos llamar de esa manera, de poder hablarle a pastores, a ministros, a líderes, y poder entrar en la etapa de formación ministerial. Entonces es para que conozcan un poquito de dónde venimos y lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer. El tema de hoy, en esta noche, como masterclass, se llama Visión 2020. ¿Visión qué? Coincide muchísimo con lo que va a pasar el año entrante, porque el año entrante estamos aquí, si Dios nos permite la vida, entramos al 2020, ¿sí? Y cuando hablamos de tener una visión 2020, ¿a qué nos referimos? A una visión perfecta, saludable. Los expertos dicen que no es que sea perfecta o extraordinaria, simplemente que es la visión normal, es la visión que se debe tener. Cuando se alteran estos números, estamos hablando de una visión totalmente incorrecta. Pero vamos a una cita bíblica, por favor. Si usted trajo su Biblia, puede leer. Hay una parte que me gusta mucho. ¿Cuántos conocen la historia? Marcos 8, por favor, me lo confirman ahí. 8. ¿Cuántos conocen la historia? Marcos 8:22. ¿Han leído la historia cuando Jesús ministró a un hombre ciego? ¿Recuerdan la historia? Y hablando de visión, pues esto como una aplicación inmediata nos conviene a todos. Dice la Biblia de esta manera: vino luego, ¿lo tienen? Versículo 22, ahí está en pantalla. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le ¿qué? Tocase. Entonces él, tomándole la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó que si veía algo. Quiero hoy preguntarle: ¿usted ve algo? ¿Cuántos ven? Levánteme la mano los que ven. Ahora, espiritualmente, ¿cuántos ven? ¿Cuántos tienen visión espiritual? ¿Cuántos tienen visión de tiempo? ¿Cuántos tienen visión de estrategia? ¿Cuántos tienen visión de lo que está pasando? ¿Y cuántos tienen visión de lo que viene? Podemos decir: vemos algo. Mire lo que dice. Entonces veía algo y él miró y dijo: veo los hombres como ¿qué? Como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre sus ojos e hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Diga conmigo: claramente. Vamos a dejar hasta ahí. Claramente. Cuando hablamos de tener una visión, especialmente estamos hablando de realmente mirar lo que Dios quiere que usted y yo miramos. Jesús lo dijo en varias ocasiones:
Me acuerdo cuando Jesús llegó y en un momento maravilloso donde tenía hambre. Recuerda la historia de la mujer samaritana. ¿Cuántos recuerdan la historia? Perfecto. Jesús tenía muchísima hambre, se paró en ese pozo de manera estratégica. De repente llegó una mujer, le pidió agua. Entonces empezamos a tener una conversación. Unos minutos después la mujer estaba impactada. Jesús le dijo: tráeme a tu marido. Y ella, ¿qué dijo? Solterita y a la orden. Wow, vio a Jesús así todo. Entonces, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, más el que ahora tienes no es tu marido. Recuerda que los discípulos habían salido a conseguirle comida a Jesús, porque literalmente se veía que Jesús estaba cansado, tenía hambre. Cuando le trajeron comida, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana. Le dijeron: Rabí, maestro, come. ¿Y qué dijo Jesús? No tengo hambre, yo estoy comiendo una comida que vosotros no sabéis. Entonces ellos no entendían qué es lo que estaba hablando Jesús. Y empieza a decirle una frase que usted y yo hasta la cantamos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están listos para la cosecha. Tuvieron que haber tenido una conversación previa donde ustedes dicen, ¿cuánto? Ay, falta como 4 meses para que llegue la cosecha. Y Jesús le dice: no, ya están listos. Pero los discípulos, cuando dijo alzó vuestros ojos, yo creo que todos empezaron a mirar y decían: sí, ya están listos. Porque ellos estaban viendo de manera ¿qué? Física, literal. Pero Jesús estaba hablando de lo que estaba aconteciendo en ese momento. ¿Y qué estaba pasando? Que había salido una mujer que había venido a buscar agua, pero dejó el cántaro y salió corriendo a la ciudad a contar su experiencia, y que en ese momento, en esa pequeña ciudad de Samaria, se estaba originando un gran avivamiento. Y era la primera mujer evangelista de la Biblia, emocionada y contenta, había salido a poder transmitir todo esto. Esto es impresionante. No sé si me hago entender bien esto, ¿cierto? Entonces esta mujer, ellos no sabían de qué estaba pasando, y de repente le dice, cuando ven que la mujer había salido, Jesús le estaba diciendo: alza vuestros ojos, yo los mandé a ustedes a cosechar, y etcétera, etcétera. Y de repente llega una tremenda multitud. ¿Y sabe qué es lo que pasa con Jesús ahí? El hambre se le había ¿qué? Se le había quitado. ¿Y por qué se le había quitado? Porque él estaba a otro nivel. Él estaba experimentando algo. Él estaba experimentando la cosecha. Él estaba viendo la cosecha. Él no estaba viendo simplemente una conversación. Los discípulos vieron una conversación con una mujer que no debería Jesús estar hablando. Los discípulos vieron a un Jesús cansado, pero Jesús lo que estaba viendo era una cosecha. Y no sé si usted puede ver lo que va a empezar a acontecer en los próximos años. ¿Cuántos ya pueden percibir la cosecha? No, poquitos. ¿Cuántos ya pueden percibir la cosecha? Les digo una cosa: viene una tremenda cosecha. ¿Cuántos lo creen así? Viene una gran cosecha. Una cosecha gigantesca. El problema es cómo está nuestra visión con respecto a lo que se ve. Y hoy vamos a intentar tocar algunos puntos que nos va a aclarar la visión de lo que viene y de lo que está aconteciendo. Vamos a intentar tocar algunas cosas que personalmente las veo como una base para que usted en su ministerio, en su vida espiritual, ministerial, se proyecte, para que comprendamos qué es lo que estamos viendo actualmente. Si estamos viendo el panorama bien claro, o de repente nos pasa como al ciego, que cuando recibió el primer toque veía a las personas como ¿qué? Como árboles, no estaba viendo claro. Y hay gente aquí que no lo está viendo claro. Le voy a colocar un ejemplo de esto. No sé si usted entró en pánico o está atemorizado con lo último que están diciendo sobre Colombia. Y de repente al entrar la gente en marchas y al ver los cacerolazos y la gente entrando a negocios y vándalos y etcétera, ¿usted qué sintió? ¿Usted qué vio? ¿No le aparecieron imágenes de lo que pasaba en Chile? ¿No le acontecieron imágenes recordando a Venezuela? ¿No le aparecieron una cantidad de imágenes en su cerebro diciendo esto cada día está peor? ¿No le pasaron cosas y de repente, no sé si usted escuchó esas noticias que decían: para Colombia viene algo terrible? Escuché gente que decía: empiecen a esconder cosas, empiecen a comprar esto, guarden dinero, compren dólares, porque lo que sucedió en Venezuela no se va a comparar con lo que va a pasar en Colombia. Y dijeron cosas como esas. Y yo le dije: no tienen una visión clara. Y le voy a explicar por qué. Colombia lleva más de 60 años de guerra. Y Colombia ha vivido cosas que ningún otro país alrededor las ha podido experimentar.
Vivió una guerra contra la guerrilla terrible, contra los paramilitares, contra el narcotráfico. Hace unas décadas atrás era hasta terrible caminar aquí en las calles de Bogotá. ¿Cuántos recuerdan eso? Un poquito los más viejitos. Los carros bombas que explotaban en cualquier parte, aviones que explotaron. A todo eso Colombia sobrevivió. ¿Y sabe por qué? Porque había una palabra profética sobre lo grande que Dios va a usar a Colombia. Y lo tremendo que Dios va a levantar a Colombia. Y aunque no estamos viviendo el mejor momento cristianamente hablando, por algunos factores que vamos a hablar en un ratico, sí creemos de que hay un crecimiento numérico grande y hay algo que está sucediendo positivo y bueno. ¿Cuánto lo creen así? Y como nunca antes en la historia, tenemos aún políticamente hablando cristianos, económicamente hablando las iglesias están creciendo y en muchos factores la iglesia está despertando. El que diga que en Colombia viene algo peor es porque no lo está viendo claro. Lo que viene para Colombia es un gran mover del Espíritu Santo, un gran avivamiento, un gran crecimiento. No sé si alguien lo puede creer de esa manera. Pero a veces, claro, cuando usted se coloca los lentes de lo que está sucediendo en los demás países, usted dice, también va a pasar acá. Pero aquí lo controla Dios. Aquí hay un plan profético. Y usted y yo nos sentamos sobre el plan profético y sabemos que lo que viene para Colombia es algo grande. Es tener una visión clara. ¿Qué está pasando? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los retos que la iglesia va a enfrentar en los próximos años? ¿Cuál es la visión que tenemos que empezar a incorporar y a tener con respecto a esto? Cuando a alguien se le aclare la visión, tiene que enfrentar dos cosas en particular. La primera que va a enfrentar es que va a reconocer las cosas claramente. Va a tener una claridad de lo que realmente está pasando, va a verlo claro. Y varios de los que estamos aquí tenemos que tener clara nuestra visión y clara lo que está pasando. Eso. Y lo segundo es que cuando a usted y a mí se nos aclara la visión, el Señor nos da proyección, nos indica lo que tenemos que empezar a hacer, en las áreas que usted y yo nos tenemos que preparar, en las cosas que usted y yo tenemos que empezar a alistarnos para lo que viene. ¿Cuánto me están comprendiendo hasta acá? Hay varias cosas en las cuales usted y yo tenemos que empezar a tener una visión clara. Yo lo dije. ¿Cuántos estudiaron conmigo? Estudiaron el curso de actualización ministerial. ¿Cuántos lo estudiaron? Lo estudiaron. Aquí hay varios de los estudiantes. Hoy los vamos a certificar. En la cuarta clase creo que comencé, sí, hablé sobre la visión territorial. ¿Sí recuerdan la visión territorial? Algunos tal vez no lo tienen muy claro. Pero es que el Señor nos mandó a nosotros como iglesia a tener una visión de 4 paredes. La visión de 4 paredes es una visión que ha estado haciendo daño a la iglesia. Porque de repente el proyecto que tienen muchos pastores, líderes o ministros es que sueñan con tener un salón y llenarlo. Y se trabaja todo por tener un salón y llenarlo. Y algún día vamos a tener un salón grandísimo y una iglesia grandísima y tener y hacer cultos maravillosos. Y eso está bien, no digo que está mal. Pero la visión que el Señor nos mandó es mucho más que eso. Es una visión territorial. No nos mandó a llenar salones o a llenar edificios. Nos mandó a ganar ciudades enteras para el Señor, a establecer el reino. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Es una iglesia vertical y es una iglesia horizontal. Es una iglesia que le enseñemos a orar, a cantar, a adorar, a ser santos a las personas, que se preparen para estar listos para cuando Cristo venga por nosotros. Es una iglesia que ore, que ayune, que se prepare, que entre en discipulado. Esto es a nivel vertical. Pero también es una iglesia que impacte el territorio. Debe ser una iglesia que impacta el territorio que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos lo creen así? En todas y cada una de las áreas. Nuestra visión no puede ser una visión de 4 paredes. Nuestra visión tiene que ser una visión territorial. ¿Cuántos me están entendiendo de esta parte? No, cuando se pierde la visión, empezamos a ser entretenidos. Cuando no hay una visión territorial, simplemente somos muy buenos haciendo lo mismo y dando vueltas en círculos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Marcos 9 cuando Jesucristo le había dicho a los discípulos: vayan, resuciten muertos, echen fuera demonios, liberen personas? Y de repente apareció un padre con un hijo endemoniado. ¿Recuerdan la historia? Entonces los discípulos no pudieron echarle fuera. Los discípulos estaban: fuera, 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 fuera. ¿Y el demonio? Y fuera, 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 fuera. Yo creo que ahí inventaban cosas como hoy en día las vemos. Aceite en la boca. ¿Quién no vomita con un poco de aceite en la boca? Haga esto. Y de repente empezaron a tener todo ese
Y fuera, fuera, y nada. De repente aparecieron ¿quiénes? Escribas y fariseos a discutir con los discípulos. ¿Qué discutían con los discípulos? ¿Qué hablaban con los discípulos? Yo no sé qué estaban discutiendo. Yo creo que no es que son los hijos de, no es que son los discípulos del Mesías, no es que tienen poder, no es que tienen autoridad. Y yo creo que los discípulos empezaban a sacar excusas. Pedro dijo, lo que pasa es que no vine armado, porque con machete sale. Y Tomás dijo, este no sale. Y Judas dijo, nos falta una ofrenda para recoger y verá que esto se motiva. Y todos tuvieron que sacar una excusa. Y todos estaban ahí. De repente llega Jesús. Y cuando llega Jesús, ¿qué sucede? Entonces, no, cuando llega Jesús, los encuentra ¿cómo? Discutiendo. Y dice, ¿qué disputáis con ellos? Entonces ellos ¿qué? Se achantaron. Pero mira el panorama tan interesante. Ellos estaban discutiendo entre ellos mismos. Pero al lado estaba ¿quién? El padre angustiado y el muchacho endemoniado. Y así a veces está la iglesia, entretenidos entre nosotros mismos, con problemas entre nosotros mismos, con tonterías entre nosotros mismos, cuando afuera está el endemoniado, cuando afuera el mundo agoniza, cuando afuera la crisis aparece. ¿Qué me está entendiendo hasta acá? ¿Y qué estamos haciendo? Recuerda lo que Jesús le dijo a los discípulos. Y fue clave e importante esto, porque cuando Jesús llegó y miró a los discípulos quedaron como achantados. ¡Ay, ay! Y Jesús los queda mirando. Pero para completar la situación, sale el padre del muchacho a dar quejas. Traje a ti mi hijo, a ti. Pero tus discípulos no pudieron. Yo siempre digo que ese no parecía muy grande ahí. No pudieron. Y los discípulos estaban ¿cómo? Achantados. Yo creo que estaban achantados porque lo habían intentado y no habían podido. Después llegan los fariseos y discuten con ellos y ellos quedan avergonzados. Para completar la situación llega Jesús y los encuentra discutiendo, y para rematarla sale el padre del muchacho a dar quejas. Y los discípulos estaban como achantados. Cualquiera dice hoy en esta época necesitan sanidad interior, necesitan un abrazo, un consuelo, un ánimo. En la próxima será, no se preocupen, tranquilo, no pasa nada, aquí estoy yo. Cualquiera, cierto que sí. Pero Jesús es tierno, ¿cuántos lo creen? Jesús es comprensivo, ¿cuántos lo creen? Jesús es empático, ¿cuántos lo creen de esa manera? Y Jesús miró a los discípulos de manera empática, de manera compasiva, de manera tierna, y le dice unas bellas palabras a los discípulos. Generación de incrédulos, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que soportar? ¿Quién me está entendiendo hasta acá? Y es que de repente usted y yo nos enfrentamos a lo mismo, que Jesús nos va a reclamar de que hacemos cultos muy bonitos y que estamos entretenidos en nosotros y en nuestros propios problemas, y la gente allá afuera está angustiada y perdida. Y de repente la iglesia no muestra una solución a la problemática que está sucediendo afuera. ¿Quién me comprende eso? No muestra una solución a la problemática que está sucediendo afuera. Y yo tuve la oportunidad de poder ayudar en la formación y actualización a cientos de pastores en algunos países, y en una ocasión yo les preguntaba a ellos, yo les decía, si su iglesia se cierra, ¿qué hará la gente? Y ellos me decían, ¿será que hacen protestas? ¿Será que gritan? Un pastor me dijo, no, se pondrían hasta contentos. Y yo siempre digo una frase: en un mundo tan crítico en todas las áreas y facetas, lo único que está ofreciendo la iglesia son cultos. Culto martes, culto sábado, culto domingos, culto de jóvenes, culto de niños, culto de esto, lo otro. Y la iglesia no está siendo efectiva como debería ser efectiva. ¿Quién me está comprendiendo hasta acá? Entonces, lo que viene en adelante es una renovación de la visión. Porque de repente nuestra visión era simplemente hacer cultos y esperar que la gente llegue. Y ahora va a cambiar la visión, porque nosotros vamos a empezar a ver la problemática que está sucediendo en el territorio, y va a empezar a suceder cosas para empezar a ayudar a esa problemática. Y mostrar a un Dios que tiene solución y respuesta para el mundo. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Esto es lo que va a empezar a acontecer. Y tenemos que tener claro que a esa visión es lo que la iglesia debe emprender. Y si la iglesia no emprende bajo esa visión,
entonces serán congregaciones tradicionales, pequeñas, congregaciones que nunca serán un impacto en nuestro territorio. ¿Cuántos van hasta aquí entendiéndome? Mire la estadística. Esto a mí me impactó profundamente, pero se las quiero leer varias de ellas. Usted sabía, aquí en Colombia, mire la visión, quiero que vean lo que estamos enfrentando. Antes de esto, alguien dijo que aquí en Colombia había un gran avivamiento. Había un gran avivamiento. Yo no dudo de que ya algo comenzó, pero no se le puede llamar avivamiento a reuniones masivas de personas. Eso no es un avivamiento. No se le puede llamar avivamiento porque la situación del país cada día es peor. Y cuando la iglesia no está transformando la sociedad, no se le puede llamar avivamiento a esos. ¿Me hago entender? O sea, el que nos reunamos y el que hagamos cultos y eventos y conciertos y haya iglesias, mega iglesias en Colombia y en Bogotá. ¡Oh, qué gran avivamiento! No, crecimiento numérico. Impacto territorial, no como debería. Avivamiento como debería, no. Mire las estadísticas y usted me va a confirmar si esto no es verdad. El 19.5% de adolescentes están en embarazo entre los 13 y 17 años. El 19.5%. O sea que si usted toma 100 niñas, casi 20 de ellas están en embarazo siendo menor de edad. Mira, el Ministerio de Salud dice que hay 50 infectados diarios por SIDA en Colombia. ¿Sí? ¿Sabe cuál es el inicio de vida sexual actual en nuestra adolescencia? Es increíble. En nuestra adolescencia es los hombres 13 años y las mujeres 14 años ya están comenzando su vida sexual. Y empieza la situación más compleja. De acuerdo con Medicina Legal, dice que en los años pasados se registraron más de 21.399 casos de violencia sexual. ¿Sí? Y actualmente en los últimos días hay más de 23.798 casos de violencia sexual actual. Pero tenemos iglesias grandes y bonitas, pero no está transformando la sociedad. Y lo peor es que usted lee, y es que el año pasado estuvo en un nivel y ahora es peor. Y hace 5 años está en un nivel y ahora se ha cuatriplicado el número de una manera terrible. Dice que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que durante los primeros 6 meses del 2019 se han abierto 9.569 procesos, especialmente por abusos sexuales a menores de edad. Violencia a menores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar señaló que durante los primeros 6 meses, aquí dice, se lee, y esta es la parte interesante e impresionante, ¿sí? El 64% de estos procesos son por violencia sexual, el 43% por agresores de menores, de personas conocidas que ingreden la parte de los menores de edad. Empiezan problemas aún peores. 4.7% de personas sufren de depresión. ¿Sabe usted eso? Más de 4.7 personas sufren de depresión. El 4.7% de la población actual sufren de depresión. O sea que casi de 100 personas, 5 están sufriendo de depresión. Y las cifras sobre enfermedades mentales son alarmantes. Y crecen, todos los días crecen. Más de 3 millones de colombianos están en la pobreza extrema. Más de 3 millones. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre pobreza extrema, pobreza y en adelante? La pobreza, numéricamente hablando, es que lo que entra no compensa lo que sale. Que usted tiene gastos de 1 millón de pesos y le entran 800.000. A eso, ¿y usted cómo compensa la salida? A eso se le llama pobreza. Pobreza extrema es cuando usted no tiene nada, prácticamente. Que usted teniendo gastos no logra ni llegar ni a la mitad ni nada, y que vive literalmente como vive de milagro o quién sabe qué. Y más de 3 millones de personas en Colombia viven de eso.
Usted sabía que para el año pasado, más de 23.422 matrimonios se divorciaron, y que la cifra bajó de manera impresionante de 20 y pico mil matrimonios que habían al año, este año solamente 5.000 o menos, porque ya la gente no se quiere casar. Y usted puede seguir estudiando las estadísticas, y yo estaba estudiando y es alarmante. Es alarmante ver lo que está sucediendo a nivel de familia, de niños, de educación, de violencia. Es alarmante lo que está pasando. Entonces usted me dirá, ¿y cuál es la visión? Una visión 2020 no es tener un país idealista. No es decir, todo sale bonito, todo es perfecto, estoy aquí caminando en jardines y flores y todo es lindo y maravilloso. No, es tener una realidad de lo que está aconteciendo en Colombia. No para desesperarnos, sino para empezar a ejecutar planes y proyectos que realmente establezcan un cambio en nuestro territorio. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Es que la iglesia nació para llevar el evangelio y es la esperanza de gloria para Colombia. Somos nosotros los responsables. La carga que yo tengo como director de la Reims University es poder entregarle a personas ese nivel de conciencia para que comprendan y entiendan lo que tenemos que hacer, que no nos podemos conformar con simplemente hacer lo que estamos haciendo, que tenemos que ejecutar proyectos, planes, estrategias. Tenemos que mirar la manera de realmente actuar conforme a lo que Dios quiere, porque la pelea está casada. Y el diablo quiere apoderarse, y el enemigo quiere apoderarse de todo. Y usted y yo ya lo sabemos. Pero usted y yo tenemos que fortalecernos como nunca antes e impactar el territorio que el Señor nos ha entregado. ¿Cuántos lo creen así? Mira a la persona que tiene a su lado y dígale: la visión es visión territorial. ¿Es visión qué? ¿Usted sabe cuántos abortos hay al año en Colombia? 400.000 abortos. 400.000 abortos. Es muy triste encontrarse con estas estadísticas. Escúcheme muy bien. Áreas en las cuales usted y yo tenemos que empezar a tener visión de cambio, a tener visión territorial. Voy a nombrar varias que son para mí importantísimas y primordiales, que la iglesia y usted y yo tenemos que renovar la visión de acción. La primera de ellas es que nosotros tenemos que tener, y esto, perdón, hago la introducción, en los primeros años, lo que viene para la próxima década, si usted y yo no implantamos esto, vamos a ver tragedias en nuestra sociedad, tragedias pero muy fuertes. Una de las primeras cosas que usted y yo tenemos que empezar a trabajar es la formación y no la entretención de la iglesia. Escuche eso: la formación y no la entretención de la iglesia. Le voy a colocar un ejemplo. En la época de mi papá y de mi mamá, hace muchas décadas atrás, cuando ellos eran jóvenes, hace muchos años, ellos eran de una misión donde el pastor de ellos era muy fuerte. No sé si alguien tuvo alguna vez un pastor muy rígido, muy fuerte, muy formativo. El pastor de él era tan fuerte que a veces agarraba a los jóvenes, y si estaban mal o en pecado, una situación, los sacaba a correa de la iglesia. A correa. Les decía: el sábado nos encontramos en la iglesia, en el parque a evangelizar. ¿A qué horas? A las 3. Y hay que llegue tarde. Y los colocaba en fila: déjenme ver sus uñas, déjenme ver, huela, usted huele feo, usted que va a estar saliendo a evangelizar, devuélvase. Y lo sacaba. El evangelio era durísimo. Los más viejos levánteme la mano, gente que superan los 30 años de evangelio. Aquí hay varios. ¿Recuerdan algunos? ¿Cómo era el evangelio hace unos años atrás? O hace décadas atrás. Era fuerte. O era cristiano o cristiano, pero mediocre no se aceptaban. Y era muy duro. Imagínense la estadística que sucedió. De ese grupo de jóvenes que fueron formados de esa manera tan dura, que ya hoy no resultaría por todo y todo, pero de ese grupo de jóvenes donde la formación para esos pastores era prioritario, ¿sí? El 90% de ellos hoy actualmente
son pastores y ministros. El 90% de ellos le sirven al Señor. Como pastores, ministros, evangelistas, el 90% de ellos. El 90% de ellos. Del 10% restante, el 90% son buenos líderes de la iglesia. Gente que aunque no tenga un ministerio, le sirve al Señor localmente. Y el 1% de ellos se apartó, se descarrió. El 1% del 10% restante. ¿Qué me está entendiendo? En mi época, cuando yo empecé a hacer, y recuerda que empezamos, en la época de mi papá no había tanto que culto de jóvenes y hagamos dramas y hagamos tanta cosa, ¿sí? Ya en mi época empezó que la alabanza moderna, que contemporánea, empezó la renovación, salieron las panderetas y vinieron las baterías y la guitarra eléctrica y toda la situación, y cultico de joven y cultico por acá y cultico por allá, y enfrentar todo eso. Yo tengo 40 años y estoy hablando hace unos 30 y pico de años, tal vez menos, 20 y pico, 30, bueno, años. Cuando yo era niño, pero me gustaba estar en jóvenes porque no me aguantaba los niños, entonces yo tenía que estar con jóvenes. Y me llamaban a orar y a enseñarles a orar porque ellos eran jóvenes y adolescentes, pero no sabían ni orar. Entonces me decía, venga, este niño que sí, este le va a enseñar cómo orar. Entonces yo estaba ahí con ellos. Pero el 90% de estos jóvenes, el 90% de ellos, hoy en día están escarriados. Hoy en día están apartados. El de mi generación. El 90%, yo me encuentro con la cara, ¿qué pasó? No estoy apartado, estoy descarriado. El 90% de ellos. Cuando en la época formativa de mis padres, el 90% hoy le sirven al Señor. En esta época, hoy el 90% están apartados. Y de ese 10%, ¿sí? El 90% de ese 10% están en la iglesia. Y solo el 1% son pastores o ministros. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la diferencia? Porque en algún momento usted y yo, como pastores o líderes, los que están acá, empezamos a llevar a la gente en entretenerla. Nos convertimos en activistas de los cultos, de actividad en actividad, porque si no tengo actividades, la gente se aburre y se va. En una cantidad de cosas que son muy lindas, y digo, está bien, pero se olvidó lo formativo. ¿Se acuerda en la época cuando alguien entraba a culto y qué es lo que primero que hacía cuando llegaba a la iglesia? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía alguien? Se arrodillaba y a orar. Y duraban 1 hora sin problema, 2 horas sin problema. Hoy ponga a alguien, a ver si alguien llega a culto a orar de esa manera. Y escúchelo cómo ora. Sí, no. En esa época la gente cómo ayunaba. Y ahora mediodía y les das úlcera, gastritis, toca llevarlo de urgencias después del culto. Le tiete, se caen. En esa época muchos de los hermanos eran perseguidos, eran echados, fueron apedreados, mataron cristianos. Yo trabajé con Arriaga aquí en Colombia y más de 250 entre pastores y líderes fueron asesinados y muertos. Y la gente seguía al Señor de verdad, era una cuestión seria. Hoy en día gente se va de la iglesia porque el pastor no me saludó, porque no me visitó, porque me miraron feo, porque tengo tremenda tribulación. Es que en la casa no me quieren y por eso me alejo del evangelio. Es porque me echaron del trabajo. Desde que me metí a ser evangélico, algo pasó y como que no me funcionan los negocios, entonces ahora me alejo. Y no entienden el evangelio. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? ¿Es o no es eso así? Porque entonces en la próxima visión, lo que viene de aquí en adelante es que usted y yo tenemos que preocuparnos no por entretener gente, sino por formar gente. Y usted me dirá, ¿yo estoy formando gente de verdad o no lo estoy formando? Y le pregunto, ¿para qué usted forma gente? ¿Usted forma gente para que esté en la iglesia 20 o 30 años con usted? Es una vergüenza como pastor decir, aquí tengo un hermano de la iglesia que lleva conmigo 40 años. ¿Y qué ha hecho en 40 años? Ha sido ujier. Ya se va a pensionar como ujier. 40 años. ¿Y qué ha logrado en 40 años? Ser ujier. Es una ovejita hermosa del Señor. Pero qué triste que la vida de un cristiano solamente quede ahí. Cuando usted ve en Hechos de los Apóstoles que comenzaron como diáconos y terminaron como apóstoles.
que comenzando sirviendo mesas, pero posteriormente hicieron cosas extraordinarias, y que aún los diáconos como Esteban eran usados en milagros extraordinarios. Porque uno debe formar a la gente para el propósito que Dios tiene con ellos. No sé si aquí hay pastores que han entrado a esa decepción de conocer cristianos después de varios años y decir: qué tristeza ese cristiano que en la iglesia es uno, pero en la casa es otro. ¿No se ha enfrentado usted a esa historia en conocer cristianos que usted dice: wow, pero mire, yo pensaba que era hasta lindo en la iglesia, y de repente llegó y lo vi en los negocios, y lo vi en lo personal, y me lo encontré en lo sexual, y me lo encontré en otras áreas? ¡Oh! Y todo como reaccionó, diciendo groserías, haciendo una cantidad de cosas. Y uno dice: ¿sabe cuál es la tendencia que usted y yo tenemos que evitar? Y esto quiero que quede en la conciencia de todos hoy aquí. Escucha esto. La tendencia que viene para Colombia y Latinoamérica es una palabra que se llama cristiano no practicante. Esa es la tendencia. Cristiano no practicante. Eso, ¿usted ha visto que ha habido católicos? Usted es católico, sí, pero no practicante. ¿Cuántos escucharon eso? Y hoy en día lo que vamos a ver en los próximos años, si no detenemos esto, van a ser cristianos. Sí, yo sé que el camino, la verdad y la vida, asisto a tal iglesia grande, es maravilloso esto, es maravilloso lo otro, pero no practico en sí el cristianismo. Sí me gusta, sí lo amo al Señor, Chuchito lindo para arriba, mi Diosito, mi Señor, ya fui bautizado y todo, pero no practico el evangelio. Es la tendencia que viene hoy en día. Cristianos no practicantes. Muchos años atrás, encontrar pecado en la iglesia era una cuestión muy rara. Sí había, pero hoy en día lo raro es no encontrarlo. Y de repente enfrentamos una situación de que estamos creando gente mediocre, cobarde, temerosa, cristianos domingueros, aguapanelas. ¿Cómo le más significado le ponemos, más calificativos? ¿Qué más? Cristianos, ¿cómo? Cristianos de papel. ¿Cómo? Cristianos gelatina. Cristinos. Cristinas. ¿Cómo? Simpatizantes. Y muy pronto, cristianos no practicantes. Por eso usted y yo, lo que vienen aquí en adelante es realmente preocuparnos por la formación. Crear inmediatamente estrategias formativas, no solamente enfocado en la información, sino enfocado en la formación. ¿Cuál es la diferencia? Porque no me garantiza que alguien está bien formado, aunque hizo instituto bíblico 1, 2, 3, discipulado 3, 4, 5, pasó por encuentro, posencuentro, recontraencuentro, y ahora y que hizo todos los encuentros habido por haber. No me garantiza si recibió solo información y no recibió formación. Y la formación va un poquito más allá. La formación hace que el pastor se sienta papá y nos preocupemos realmente de cómo son las reacciones, comportamientos, fe, acciones de los que vienen a la congregación. Que no veo a la gente como números o como signos, sino veo a las personas como gente que necesita una transformación y llevarlos a esa transformación genuina. Yo lo compartí hace poco, Juan 3:3 y Juan 3:5. ¿Recuerdan lo que dice Juan 3:3? El que no naciera nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:5. El que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar. Escuche. El que no naciera nuevo no puede ver, pero el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar. Porque hay diferencia, porque hay gente que ve, pero no entra. Hay gente que nació de nuevo y ve el reino, pero dice la Biblia, el que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Y agua qué es? Palabra. Y espíritu es con mayúscula, Espíritu Santo, experiencia y llenura. Lo triste es que hoy en día, ¿se acuerda que hace muchos años habían batallas bíblicas? Se paraba un hermano y recitaba Biblia terriblemente. Hoy en día, 20 años de ser cristianos, 10 años, diga un versículo. Ay, ¿cuál?
ay, Jesús lloró. ¿Y dónde lo hice? No, pues cuando lloró, pues no sé, pero... Y en el principio creó Dios los cielos y Jesús lloró. Y no más, qué vergüenza. Busquen en su Biblia, por favor, un profeta menor. ¿Y dónde es que no lo encuentro? Y busquen tal parte y no saben ni la Biblia. Y porque hoy en día todo es digitalizado, pues mucho más práctico. Entonces ya no se lee, ya no se estudia, ya no hay nada. Hay mediocridad. Nos volvemos mediocres. Y es una tristeza. Y el reto que tenemos usted y yo como pastores, como líderes, como estudiantes, es realmente trabajar en la formación. No entretención, no información, no activismo, no actividades por hacerla, sino realmente en la formación. Hay una carga personal en mi vida de poder hacer que Reign's University se convierta en una herramienta formativa, no informativa, sino porque información hoy en día está, usted mete internet y la encuentra, pero realmente formativa. Y no queremos ser de información, queremos ser de formación. Y creo que es una labor de todos nosotros ser una entidad y ser nosotros cristianos que realmente llevemos a la formación. ¿Cuántos de aquí se consideran formadores? ¿Cuántos tienen hijos y que usted los forma? Entonces, ¿usted qué hace todo el tiempo con sus hijos? Mi hijo salude, mi hijo despídase, mi hijo vaya a lávese las manos, mi hijo quédese quieto, mi hijo por acá. Los padres que no saben formar, haga lo que quiera, no me importa. Pero el padre que quiere formar está pendiente. Corríjase, hable, cállese, salte, cuidado con esto, no diga esto, devuelva eso que eso no es suyo. Pero papá, pero hágalo, porque lo estoy formando. Eso es formar. Dígale a la persona que tiene a su lado, tiempo de formación. Otro punto importante que usted y yo tenemos que empezar a trabajar es especialmente en la formación del liderazgo efectivo frente a la necesidad territorial. Liderazgo efectivo frente a la necesidad territorial. Le voy a explicar esa parte. Liderazgo efectivo frente a la necesidad territorial. Cuando hablamos de un liderazgo efectivo, estamos tocando varias áreas que usted y yo vamos a enfrentar ya, ahora, y se requiere inmediatamente que lo hagamos. Cuando la gente viene a la iglesia y se congrega, hay un propósito en ellos de parte del Señor. Y usted y yo no podemos creer que el único propósito que Dios tiene con ese hermano o esa hermana o esa persona que está ahí es que se quede sentado o participe o sea simplemente un líder de la congregación. Si nuestra visión va hasta ahí llegamos. Pero si de repente usted ve un poquito más allá y hoy la visión se le aclara y usted empieza a darse cuenta que la gente, esas personas que llegan a la iglesia en el estado en el que esté, no importa, porque así llegan necesitados del Señor, detrás de ellos hay un potencial de liderazgo impresionante. Hay un reinado a punto de ser ejecutado en ellos. Hay un llamado de gobernabilidad en ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? Que ahí está sentadito y que hoy tiene 1000 problemas, pero mañana serán los futuros alcaldes, presidentes, ediles, que están sentaditos ahí, pero mañana serán los tremendos empresarios, que están sentaditos ahí, pero mañana serán esos líderes que impacten toda una nación. El problema ahí es que empezamos a menospreciar y no vemos la proyección que Dios tiene en la gente. Y empezamos a vivir lo que vivió Ananías cuando fue llamado a consolidar al apóstol Pablo, a Saulo, ¿recuerdan? Entonces ve a la casa de un tal Judas, ahí ora y ve que es Saulo de Tarso. Y él dijo: yo no voy porque es un hombre malo, asesino. Pero sin embargo obedeció. ¿Qué tal que no hubiera ido? ¿Qué tal que no hubiera obedecido? Ese Saulo de Tarso se hubiera ¿qué? Hubiera dicho: esto fue una experiencia temporal, pasajera, mística, realmente nunca me pasó y listo. Pero eso fue consolidado porque alguien dijo: no importa que venga asesino, en él hay algo grande, en él hay un propósito. ¿Cuántos lo creen así?
Y llegan a nuestras congregaciones gente complicada. ¿Cuántos tienen gente complicada? Gente difícil, gente con... Bueno, usted no lo dice porque tiene sus miembros al lado. Pero gente que usted dice, quiero hacer un sacrificio vivo y agradable al Señor, y ¡ufá! Un holocausto, una ofrenda porque hoy me sacan canas verdes. Y no quisiera, pero lo que usted y yo a veces desconocemos porque no tenemos una visión clara, es que estas personas, Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamado. ¿Cuántos lo creen así? Y no es un llamado solamente local, de que muchos de ellos van a empezar a enfrentar y a llegar a ser líderes de cosas impactantes. Proféticamente hablando, la iglesia va a vivir su mejor momento. Y que en el mundo hay maldad, pero va a sobreabundar la gracia. ¿Cuántos lo creen así? Proféticamente hablando, lo que viene para la iglesia es que la iglesia va a empezar a poseer, a posesionarse, a gobernar. ¿Quién está de acuerdo con eso? Entonces, Dios está desde el cielo, el Señor está desde el cielo y está viendo y está diciendo: yo voy a entregar. Las mejores ideas no las he dado todavía. Los mejores proyectos no los he entregado. Los mejores ministerios, los más ungidos, no los he desatado todavía. Tengo guardado para este último tiempo algo grande. Tengo guardado algo extraordinario. ¿Quién cree eso? Entonces se requiere líderes, personas preparadas para que una unción especial descienda. Y de repente usted y como yo, hermano, a veces cometemos errores y somos como el profeta Samuel. Cuando fue a ungir al próximo rey de Israel, de repente vio al primer hermano de David y ¿qué dijo? Este es. Y el Señor le dijo: no es, porque tú ves ¿qué? Apariencia. ¿Cuántas veces se equivocó el profeta que nunca se equivoca? 7 veces. El profeta que nunca se equivoca, se equivocó 7 veces. ¿Por qué? Si David era el octavo. ¿Y sabe por qué se equivocó? Porque estaba viendo ¿qué? Apariencia. Porque no veía más allá. Y cuando salió David, ¿qué pasó? Yo creo que así pasó. Cuando de repente Samuel vio a David, quedó así. Wow. Estoy convenciendo. Y escuchó la voz: este es. Porque reconoce el profeta que en David hay que ungirlo, porque será el próximo. Y no sé si alguien ha reconocido los reyes que usted tiene en su iglesia. No sé si usted ha reconocido la gente grande que tiene alrededor y que debemos formar. No sé si usted y yo tenemos la capacidad hoy de ver ese potencial que hay en varias personas, que aunque complicados, que aunque difíciles, que aunque le digan a usted: pastor, ¿será que me puedo ir para otra parte? Pues bien ido, Dios le bendiga. No. Esas personas que usted no quisiera tenerlas, pero usted no se está dando cuenta que esas personas serán los próximos reyes. ¿Quién está recibiendo esa palabra? Es que tenemos que tener la capacidad de identificar y de ver ese liderazgo que va a empezar a recibir lo que Dios quiere entregarle en este tiempo. Y aquí hay gente que no le está viendo ni para sí mismo. Se ve al espejo y dice: pero ¿qué sería de mí? Y cansado del camino, y sediento el Señor. Y soy poca cosa y no sirvo, y es que tengo tantos defectos y tantos errores y tantos horrores y etcétera, etcétera. Pero no está entendiendo que el Cristo que lleva por dentro es poderosísimo para ser mucho más abundante, que Él escoge lo vil y lo menospreciado para levantarlo. ¿Cuántos lo creen así? Ahora, ¿cuáles son las áreas en las cuales usted y yo tenemos que formar líderes? No gente que vaya, gente que lidere. No gente que se involucre, gente que gobierne. Porque yo puedo mandar gente que se involucre. Yo no quiero gente que se involucre. Yo quiero mandar gente que vaya con pensamiento de rey y que gobierne.
quiero nombrar algunas áreas que usted y yo tenemos que colocarle un ojo bien agudo a esto. Una de ellas y una prioridad en este momento, y es el área de la educación. El área de la educación. Mira, en el área de la educación está sucediendo algo terrible. Terrible. Los conceptos que se están metiendo están dañando totalmente los principios divinos. Lo mismo que está pasando cuando usted sabe cómo se movió la nueva era. La nueva era no es nueva, es muy vieja. Comienza con Adán, comienza con la serpiente, metiéndole un cuento ¿a quién? A Eva, y diciendo: Dios, el que te dijo eso es mentira. Evadiendo la autoridad, metiendo principios y una cantidad de pensamientos. Y lo que hoy se está moviendo en toda Latinoamérica y lo que está moviendo en el mundo son pensamientos, ideas que están empezando a afectar todo. ¿Cuáles ideas son las que se están moviendo hoy en día? Que son fuertes. Y que uno dice, pero ¿cómo se puede pensar de esa manera? Una de las peores de todas es la ideología de género. Y si usted y yo no levantamos líderes que tengan la capacidad de defender y de pelear en contra de esa ideología, hermano, usted y yo vamos a enfrentar un problema muy serio. Muy serio. ¿Cuántos son ejemplos o testigos de lo que pasó en Estados Unidos? De que iglesias y misiones muy importantes se reunieron para debatir si podían casar parejas del mismo sexo. ¿Cómo se va a debatir eso? Y ganó el sí. ¿Cómo vamos a defender hoy en día cuando un abuelo de 60 años diga yo quiero ser una niña de 4 años, como sucedió en Australia? ¿Cómo vamos a defender hoy en día cuando muchos pederastas dicen yo qué puedo hacer si a mí me gustan los niños? ¿Cómo vamos a defender cuando alguien diga yo soy ahorita hay uno que se llama le gusta la gente inteligente, pensasexual o sapiensensual o algo así. Le gusta la inteligencia, tiene atracción por lo inteligente. Entonces, si ve un perro inteligente, si ve un gato inteligente, si ve una mujer inteligente, un hombre inteligente, un niño inteligente, entonces siente atracción por lo inteligente. Y usted puede empezar a documentarse, y eso está llegando aquí de una manera terrible. Personas que defienden a muerte esta causa están depravando, están llevando, pero la iglesia no está logrando defender, porque viene una etapa que se llama normalización. Y lo que se está buscando a través de la televisión y de todo es que usted y yo veamos normal eso. Veamos normal el lesbianismo, veamos normal el homosexualismo, veamos normal, todo eso sea normal. Por eso no hay novela, no hay película, no hay serie en Netflix. No hay serie en Netflix que no vean escenas homosexuales. No hay serie. No hay película, tiene que aparecer algo para que usted y yo nos normalicemos. Pero el que sea normal no significa que está bien. Entonces se tienen que levantar líderes, personas con capacidad, que para que vayan y eduquen de la manera correcta. ¿Quién me entiende esto? Yo no sé, pero yo le digo, yo tengo una frustración muy terrible en Colombia y en Latinoamérica, en lo que yo he visitado, porque he podido dar charlas a profesores cristianos que no hacen nada en los colegios y no entiendo por qué. No es que me tengo que regir a un parámetro, sí, pero busque una estrategia, busque una manera, busque una forma sin que lo boten del trabajo, pero sea luz. Mire, ¿qué puedo hacer? Sí, se tiene que hacer algo. Mientras que se enseña matemáticas o inglés o español o se enseña lo que sea, se tiene que decir algo, se tiene que hablar algo, se tiene que aconsejar de alguna manera, se tiene que influenciar a nuestra juventud de alguna forma. ¿Quién me entiende eso? De repente nos acomodamos y no lo entendemos, pero la visión hoy se abre y tenemos una responsabilidad hoy en la formación, en pensamientos de izquierdista o pensamientos de derechistas extremos. Cristianos involucrados en la derecha extrema o cristianos involucrados en la izquierda extrema. ¿Están de acuerdo con eso? Personas que no logran defender y no tienen argumentación con una cantidad de cosas que están sucediendo. El extremismo en una cantidad de cosas que están pasando.
Y podríamos nombrar una cantidad de líneas y líneas y líneas de ideología y de pensamientos que hoy en día se están vendiendo y que la gente está consumiendo de manera, y que lo peor es que la iglesia también la consume. Humanismo, nueva era, relativismo, etcétera, etcétera. Y todo eso está tocando la esfera. Entonces se tienen que levantar gente con palabra, se tienen que levantar gente con argumento, se tienen que levantar gente que defienda en contra del ateísmo, de la parte gnóstica. Se tienen que levantar gente con una cantidad con autoridad. Se tienen que levantar reyes que tengan autoridad y palabra, que no se coman entero todo, que puedan pararse y decir: yo no estoy de acuerdo con esto, yo defiendo. Porque usted, ¿cómo va a salir con eso? Que tengan la capacidad de decir: no, eso está mal, y que se paren y que lo defiendan con argumentación, no con emociones. Y tenemos el reto hoy de levantar un pueblo y de levantar reyes en esa área. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos hoy la obligación, y claro, y voy terminando aquí hoy, y tenemos una obligación enorme de empezar a levantar líderes en la parte financiera. Basta de que los cristianos sean pobres. ¿Me escuchan? Antes de ser cristiano, pobre. Después no tenía ni para nada, lleno de deudas y de problemas económicos. Se volvió cristiano, lleno de deudas y de problemas económicos. Antes de ser cristiano tenía problemas en la familia, en el hogar, con la esposa, con los hijos. Ahora es cristiano, problemas con la esposa, con el hogar y con los hijos. Antes de ser cristiano, ¿sí?, no sabía qué hacer y andaba con depresión, con tristeza. Se deprimía, quería morirse. Ahora es cristiano y anda con depresión, con tristeza y quería morirse. ¿Qué pasó? Cambió de puerta de iglesia. Hay religiosidad en su vida, nunca hay una transformación. Vamos bien ahí. Entonces, ¿qué está pasando? Y es que la visión tiene que ver con formar gente que realmente tenga la capacidad. Mira, agarra esto. Dios es un Dios creativo. ¿Cuántos lo creen así? Dios no te va a dar dinero. Dios te va a dar el poder para hacer el dinero. Alguien llegó e inventó lo del WhatsApp. ¿Y cuánto vale ahora? Inventó lo del Facebook. ¿Cuánto vale eso? Inventó el Twitter, inventó Amazon. Lo de la parte digital, que es la tendencia. Unos años atrás inventaron una Coca-Cola. A alguien se le dio la idea de un pollo apanado. Y todas estas personas lograron cosas impresionantes. Le digo una cosa: ¿quiere recibir eso? Prepárese, iglesia. Las mejores ideas no se han dado todavía. Y Dios las tiene reservados para gente que quiera ser como José. Que se levante y diga: yo sueño algún día con que estos imperios se arrodillen. Yo sueño algún día con que muchas de estas cosas sucedan. Y que se prepare para gobernar y para administrar cosas gigantescas. Porque se tiene que levantar gente como José. ¿Y sabe por qué se tiene que levantar gente como José? Porque hay gente que se va a levantar económicamente y que va a financiar la obra del Señor. Va a financiar la obra del Señor. Y tendremos gente en la iglesia que la tiene clara, bien clara. Yo conocí a un hermano en Ecuador, a mí me impresionó. El hermano en Ecuador vendía ropa en la calle. 10, 15 años después, tiene más de 25 negocios, almacenes de cadena propios, locales propios, donde gana millones de dólares. Yo estuve en la casa de él hospedado, se llama Leonardo. Y yo le digo: Leonardo, increíble. Pero él me dice: es que yo quise ser rico para la obra de Dios. Y entonces me empieza a mostrar lo que hacen. Cada local tiene 20 y pico de empleados, 2, 3 pisos de locales, y tiene una cantidad de empleados, y tiene una cantidad de cosas. Cada local lo tiene. Chévere. En cada local colocó un pastor. Le paga al pastor para que el pastor no se preocupe por nada. Lo bendice muy bien. Lo primero que pastorea es a los grupos de los empleados, porque no acepta gente cristiana, solo inconversos para que se vuelvan cristianos. Y en cada lugar tiene un pastor, tiene una iglesia fundada y aporten la obra del Señor. Digo, para eso Dios me dio dinero, es para apoyar la obra, o si no, ¿para qué?
Y se tiene que levantar gente. Yo hablaba con una persona en Centroamérica y decía, tiene un proyecto muy grande de jugos y me contaba, me decía, yo voy a dar el 90% de mis ganancias para la obra misionera. Y es un proyecto de varios millones de dólares. Y me decía, que Dios te escuche y que lo cumplas. Pero se tiene que levantar gente bien formada, que no esté mendigando, sino que sea rey en esa área. ¿Cuántos lo creen así? Y que traigan justicia en la parte financiera. Se tiene que levantar una generación que nos preocupa profundamente, una generación de líderes a nivel político. Los próximos años y en las próximas décadas tenemos que tener alcaldes cristianos, tenemos que tener presidentes cristianos, pero genuinos, no corruptos. Tenemos que formar buenos líderes cristianos. La teocracia tenemos que meterla en la iglesia. La formación de gobierno tenemos que meterla en la iglesia. Tenemos que ver gente que dentro de nuestro lugar dice, esta persona se va a proyectar para cosas grandes. Y es mi misión formarlo para que sea ese alguien grande en esa área. ¿Cuántos lo creen así? Tenemos que formar gente en el arte. El arte se está descuidando. Entonces se levanta un artista y se peina con los pelos rojos aquí y ya todos quieren así. Y uno dice, se coloca tatuajes por toda parte y toda la juventud quiere colocarse tatuajes. Y uno dice que quiere hacer esto y todo el mundo quiere hacer esto. En una época se levantó una niña con un arete en el ombligo y todas querían ser así. Porque lo que usted y yo a veces desconocemos es que los artistas influencian una generación completa. Y tenemos que tener gente que gane el Oscar, cristianos, gente que gane los Grammys y que ahí tengan una influencia en nuestras naciones. ¿Cuántos lo creen de esa manera? Pintores que cuando pinten reflejen algo de parte de Dios y la gente diga, esta pintura está ungida. No lo entiendo porque es abstracta, pero algo hace. No sé si me hago entender. Se requiere algo en el arte que actúe en esta forma y en esta manera. Se tienen que levantar líderes en la familia, líderes para la juventud, líderes para los niños, líderes para todas las necesidades que usted y yo enfrentamos en esta tierra. Se tienen que levantar líderes. La visión es formar. Escucha esto. Este es el lenguaje. El lenguaje en los próximos años no es fe. No se diga que no se necesita fe, se necesita fe. Pero el lenguaje que usted y yo vamos a empezar a usar se llama formar. ¿Y saben dónde más debemos formar? Y termino aquí. Tenemos que formar gente en lo ministerial. Hay una palabra profética sobre Colombia y sobre algunas naciones que me ven ahora y es muy cierta. Colombia fue reconocido mundialmente por ser una influencia dañina o mala sobre el mundo. No sé si alguien lo vivió cuando viajó internacionalmente en la época del narcotráfico. ¿Alguien lo vivió? Que decían, todos por aquí, colombianos a este lado. ¿Alguien vivió eso? Había xenofobia en contra de nosotros, era terrible. Nos esculcaban, nos botaban la maleta, nos revisaban, porque la gente creía que todo colombiano era malo. Íbamos en los taxis en algunos países y si de repente hablábamos como colombianos, el taxista se ponía a temblar. Y yo le decía a María, pues mi hijo, hermano, tranquilo, hermano. Si se porta bien no pasa nada. Países donde el colombiano se paraba y traía mal. Yo estaba en Ecuador en alguna ocasión y estaba hospedado en un lugar muy pobre y muy lejos. Y los taxistas no iban hasta allá. Dije, ahí es muy peligroso, aquí lo dejo. Y yo salía de eventos muy tarde en la noche y yo iba con un maletín, con computador y todo. Y de repente yo salía una noche de esas y me tocaba caminar varias cuadras. Me salieron 3 ladrones con cuchillo a robarme. Y yo le digo, ¿usted me va a robar a mi hermano? ¿Usted qué le pasa? Y ellos, colombiano, sí. Y salieron volados. ¡Qué unción! No, salieron volados. Me dejaron libre. Yo pregunto al otro día y me dice, es que los narcotraficantes, los ladrones, los jefes de pandillas de aquí, todos son colombianos. Y yo, qué vergüenza. Pero me salvé, está bien. Pero sabe una cosa, hay una palabra profética. ¿Quién recibe esto? Escucha esto. Se va a exportar como nunca antes en la historia predicadores,
apóstoles, profetas, ministros a las naciones. Y así como Colombia en una ocasión fue influencia diabólica o dañina, ahora va a ser influencia positiva, poderosa, ungida para las naciones. Para las naciones. Y escucha esto: se tiene que revivir la obra misionera. Se tiene que revivir el fundar iglesias. Se tiene que revivir el mandar predicadores a las naciones. De repente nos concentramos en un solo lugar y nos convertimos en congregaciones imperialistas, cuando hay tantos sectores donde no ha llegado la palabra todavía, donde no hay una obra, donde no hay luz todavía. Se tiene que revivir el formar predicadores, el que usted diga: oremos por fulano que está en tal país, aquí, y que tengamos líderes que tengan visión misionera, visión apostólica. Se tienen que levantar profetas genuinos y correctos. Se tienen que levantar pastores de verdad, pasados por procesos, pero buenos pastores. Se tienen que abrir la obra. En algún momento las obras se estancaron. En algún instante no sé qué pasó y de repente ya no se mandan predicadores, ya no se manda nada cuando se requiere y se necesita, y hay mucho que todavía conquistar. El Señor le dijo a Josué: hay mucha tierra por conquistar y tú ya eres viejo. Y creo que todavía la iglesia aquí no es vieja y hay mucha tierra por conquistar. Entonces dijo Caleb: cuando yo tenía 40 años era mi fuerza tremenda. Hoy tengo 85, han pasado 45 años y el mismo Dios que estuvo conmigo cuando tenía 40, la misma fuerza la tengo ahora. Tengo visión. Ese monte es mío, debo conquistarlo. ¿Cuánto lo creen así? No importa la edad que usted tenga, pero lo que viene de aquí en adelante es algo grande. La visión 2020 no es una visión para ponernos a llorar por la crisis, es para podernos actuar. Porque el mover espiritual, el mayor de todos, viene en camino. Y la palabra formativa tiene que ser clave en su vida. Porque tenemos que empezar a formar gente en todos los campos de acción. Pero al primero que usted tiene que formar es a usted mismo. Al primero que usted tiene que liderar es a usted mismo. Al primero que tiene que quebrantar todos los días, y tenemos que quebrantar, es uno mismo. No se olvide que el cristianismo es tomar la cruz, es ir a la cruz y crucificarme todo el tiempo. Es que ya no viva yo, que Cristo vive en mí. Que no olvidemos que el cristianismo se trata de eso, de que en mí se experimenta la muerte para que en vosotros se experimente la vida. Que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Que no olvidemos que estamos en un proceso y que el cristianismo se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Range University ha tenido un año de hacer cosas muy bonitas y dentro de un año usted no se imagina a dónde Dios nos va a llevar y lo que vamos a lograr y lo que vamos a hacer para el Señor. Pero quiero que, si se me llega a olvidar algunos, quiero que me lo recuerde. Pastor es formación. Pastor, el tema es formar. El tema no es entretener. El tema no es darle títulos a la gente. El tema no es darle diplomas para que cuelguen ahí y después se empolven. El tema no es ese. El tema no es dinero. El tema es formar. El tema no es ser famosos. Aquí el tema es formar. Y yo quiero que usted haga parte de la familia Range University. Y no solamente porque hizo un curso con nosotros, sino porque estamos con el deseo de ayudar en la formación. Que los pastores que estén aquí tengan la libertad de decir: yo puedo mandar a uno de mis hijos espirituales aquí para que sean formados allá, porque hablan de formación, no hablan de entretenimiento, de información. Que usted pueda decir: hay muchas cosas que están implantando y qué bueno, para que sean formados. Y necesitamos ser formados. Colóquese de pie. Quiero que oremos. Quiero que le digamos al Señor que nos ayude a todos. Que nos ayude. La formación es indispensable. Cierra tus ojos. Los que están en los diferentes lugares viendo la transmisión, los bendecimos. Y sienta y colóquese todos de pie, cierren sus ojitos y tengamos un momento con Dios. Un momento reflectivo, un momento poderoso, un momento de acción.
De repente caminamos con mucha información, pero con poca formación. Somos cristianos probablemente mediocres en muchas cosas. O nuestra labor ministerial o de liderazgo no da el fruto que debería dar, porque hay muchas áreas que todavía no las entendemos bien. Tal vez tenemos una visión tan cerrada y tan pequeña, cuando el Señor nos llama a una visión más grande y más global. Señor, queremos llegar a los medios de comunicación con buenos reyes, con buenos líderes. Queremos que nos ayude, Señor, a formar gente en lo político, pero excelente, y que marque una diferencia, Señor. Queremos formar gente que tenga una carga por la juventud y que trabaje por la juventud, Señor, incansablemente. Necesitamos gente, Señor, que levantes para que trabajes con los niños. Tu palabra dice que te pidamos que levantes obreros para la mies, que los envíes. Y hoy oramos, Señor, para que tú hoy levantes y envíes gente que trabaje por la juventud, que trabaje por la educación, que trabaje, Señor, con argumentación clara, con una unción maravillosa tuya. Levanta gente, Señor, en lo educativo, en lo empresarial. Levanta gente en la comunicación. Levanta gente en la televisión. Levanta siervos, hijos tuyos, reyes tuyos, sacerdotes tuyos, Señor, en muchos campos de acción. Levanta gente que en lo social se involucre. Levanta gente que en lo social impacte. Levanta gente, Señor, que trabaje por necesidades puntuales de la comunidad. Levanta congregaciones que impacten territorios. Hoy oro, Señor, para que en los próximos años podamos ver congregaciones que impacten territorios completos. Yo oro, Señor, para que en los próximos años podamos presenciar congregaciones que transformen la localidad, que transformen la comunidad, que bajen el índice de secuestro, robo, drogadicción, inmoralidad sexual. Levanta gente, Señor, con una unción maravillosa de transformación. Levanta gente, Señor, de impacto en este tiempo. Yo oro, Señor, levanta el que tú quieras, no el que corre, no el que quiera, el que tú quieras levantar, pero levántalo. Levanta niños, levanta jóvenes líderes, levanta ancianos líderes, levanta gente con autoridad, gente que no, Señor, que no sea amedrantada, que no sea corrupta, que no sea corruptible. Levanta gente, Señor, que realmente sea irreprensible para lo que tú quieres entregarnos en este tiempo. Que lo del año 2020 sea un año de resultados maravillosos en la formación y en la ejecución de proyectos gigantescos para ti, Señor. Que los próximos años, si tú nos das la vida y no vienes pronto por nosotros, Señor, entonces que sean, Señor, el año donde veamos resultados enormes. Que no estemos interesados en congregaciones o templos grandes, sino que estemos interesados en hacer tu obra, en establecer tu reino, en impactar, Señor. Esto es lo que necesitamos ahora. Es lo que necesitamos ahora. Levanta predicadores, levanta jóvenes, Señor, que lleven tu palabra a las naciones. Levanta, Señor, hoy levanta, Señor, pastores en lugares que tanta necesidad. Hoy levanta ministros tuyos en las naciones. Envía pastores y predicadores a todo el mundo, Señor. Hoy levanta siervos tuyos con una unción renovante, con una unción poderosa, con una unción de fuego. Este es el tiempo, Señor, en que tú vas a levantar algo extraordinario en nuestras naciones. Levántanos a nosotros y danos la autoridad de formar, de capacitar, de enviar, de transformar vidas, Señor, que tanto lo necesitan. Es tu tiempo, Dios. Es tu tiempo, Señor, maravilloso. Y lo necesitamos, Dios. Y lo necesitamos, Dios. Lo necesitamos, lo necesitamos. Levante sus manos al cielo y que no una unción del Espíritu Santo, que una unción formativa. Formativa. No sé si tienes que hacer cambios en lo que estás haciendo. No sé si el Señor te llama a que haga ciertos cambios de ubicación.
No sé si el Señor te llama a que te alejes de ciertas personas. No sé si el Señor te llama a que renueves ciertas cosas en tu vida. Pero lo que tengas que hacer con el objetivo de lograr el propósito, y como lo dijo el apóstol Pablo, una cosa quiero, olvidándome lo que queda atrás, metiendo a lo que está delante, sigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Hacer aquello por lo cual yo fui asido, cumplir el propósito. Déjanos cumplir tu propósito. Déjanos hacer tu voluntad. Déjanos desarrollarnos como siervos tuyos, como ministros integrales. Déjanos levantarnos de nuestros errores. Déjanos levantarnos de nuestras fallas. Déjanos controlar, Señor, las tentaciones. Déjanos levantarnos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Que este tiempo de visión sea una visión, Señor, para lograr lo extraordinario, para caminar en lo extraordinario. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy muchísimas gracias, porque sé que es así. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dele un gran aplauso al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo les voy a pedir varios favores. Uno de ellos, oren mucho por Reims University. Oren mucho. Nuestra visión, y usted puede sentir en su corazón y discernir que nuestro objetivo no es ser una institución común y corriente, sino realmente queremos implantar, formar, ayudar en esto de la formación y poder hacer algo grande en nuestros territorios, en nuestras naciones. Haga parte de esto. Ore mucho, ayúdenos a orar. Tenemos varios proyectos. En los próximos meses queremos colocar una emisora virtual, y a través de la emisora impactar. Queremos abrir algunas sedes en diferentes lugares. Hay varios pastores que quieren implantar Reims University en sus iglesias. Nos emociona eso. Ya tenemos varios lugares. Queremos seguirlo haciendo en algunos países. Queremos ofrecer cosas muy accesibles a todo el mundo, gratuitas. Hay mucha gente que quiere estudiar y queremos becar. Tenemos que hacer que Reims University se vuelva autosostenible también. No es fácil, pero queremos hacerlo. Queremos y estamos orando para que Dios nos dé una propiedad grande, un campus universitario, un campus de estudio, de formación, de preparación. Yo sé que Dios nos va a ayudar. ¿Cuántos lo creen así? Estamos orando para que el Señor nos lleve a niveles, y yo sé que muchos de ustedes harán parte de esto. Harán parte de esto, de manera directa o indirecta. Harán parte de esto. Amén. Que Dios los bendiga. Oren mucho por eso.